projects that are undergoing and that involve the civil protection, particularly with methodologies that we believe can be replicated also in other contexts. So thank you very much, and thank you also for the late presence in Europe. Y ahora pasaremos a nuestra siguiente participante, Cristina Escudero Ramírez. También muchas gracias por el horario, por estar con nosotros desde España. Cristina es licenciada en Bellas Artes, especializada en restauración, cuenta con más de 30 años de experiencia en esta disciplina y destaca la actividad que ha desarrollado en el Departamento de Orgánicos del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León, y ha participado activamente en proyectos de investigación y publicaciones técnicas. En la actualidad es técnico del Servicio de Innovación y Difusión de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, coordinadora de la Unidad de Emergencias en Patrimonio de Castilla y León, y esta unidad ha sido activada en diversas ocasiones para actuar en la protección del patrimonio en contextos forestales afectados por incendios en edificios históricos, inundaciones, etcétera, y también desarrolla una importante labor en el ámbito de la prevención y la preparación y ha participado en publicaciones y congresos. Fue coordinadora junto con Ángel Luis de Sousa del Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos del Patrimonio Cultural 2016-2017. Es el punto focal nacional del proyecto europeo de Proculter, del que nos acaban de hablar, en el que la Junta de Castilla y León ha participado como socio y cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de las capacidades del Mecanismo Europeo de Protección Civil, y también es punto focal nacional para la segunda fase de este mismo proyecto. Así que bienvenida, Cristina, y te escuchamos. Muchas gracias, Valerie. Si no me decís nada, pienso que se me oye bien. Bueno, un saludo a todos los que siguen esta sesión, tanto en presencial como online, y enhorabuena a los organizadores de este seminario por la iniciativa que han llevado a cabo. Me toca a mí también hablar de gestión de riesgos. Me voy a repetir bastante con Bárbara, pero lo voy a contar de otra manera, que es la forma que se afianzan los conceptos. Es evidente que el patrimonio cultural, todos los que trabajamos en ello sabemos los valores de los que es portadora, su valor identitario y la importancia que tiene. Pero yo quiero resaltar esta palabra. El patrimonio es irreplicable. Una vez que se destruye, lo podemos reproducir, pero nunca replicar. Perderá muchos de los valores asociados. Y como me gusta a mí decir, hay que tener una mirada clara sobre lo que es el patrimonio que ha llegado hasta nuestros días, porque son los que han resistido los embates de todos los eventos catastróficos que se han producido a lo largo de la historia. Son como los restos de un naufragio y solo por eso merece la pena que los miremos con respeto y que los atendamos convenientemente. Se está hablando mucho de riesgos, de conservación, de preservación, y tenemos que tener muy claro que tenemos que enfrentarnos ante estos riesgos cotidianos o acumulativos, que son objetos de la conservación preventiva y del mantenimiento, y de los riesgos extraordinarios, que es en lo que nos estamos centrando en esta sesión, que es el campo de la gestión de emergencias. Quiero señalar muy bien estas dos diferencias, porque en conservación, que también hay riesgos, el riesgo de temperaturas inadecuadas, de acumulación de efectos de luz, etcétera. Tenemos instrumentos de conservación preventiva, tenemos que ser capaces de habilitar mantenimiento, tenemos acciones curativas, de restauración curativa, y sobre todo también tenemos que atender las situaciones de emergencia que, si no se atienden convenientemente, pueden acabar en emergencia. Pero la emergencia, hay que tener claro que al final es una situación de peligro que requiere una acción inmediata, y que en el caso del patrimonio, para su resolución suele requerir la participación de los servicios de protección civil y de todos sus agentes, como ha contado Verónica, bomberos, policía, etcétera. Pero también hay que tener muy en cuenta, y es muy importante, lo ha mencionado Bárbara, que para evitar o minimizar estas situaciones debemos implantar políticas de reducción de riesgos y de gestión de riesgos.
Porque en patrimonio cultural podemos tener varios tipos de emergencias. Es decir, hay mucho que hacer y sobre todo a nivel preventivo, como veremos. Y podemos tener emergencias donde en una institución como es un museo las puede atender el personal de la propia institución y es una emergencia, y luego tenemos grandes emergencias, las que serían de nivel 3, que como hemos visto puede ser un incendio, un huracán, una inundación, donde ya requerimos otros recursos ajenos a lo que es la institución y ajenos a lo que es los técnicos de patrimonio. Pero para aclarar muy bien de lo que estamos hablando cuando hablamos de actuaciones en emergencias, voy a contar una historia que se produce en un pequeño pueblo de Burgos, del norte de España, en la Raya de Oca, de apenas 25 habitantes. Un día de diciembre de 2017, mejor dicho una noche, porque parece que estas desgracias siempre transcurren por la noche, se prendió fuego a la cubierta de la iglesia. Un fuego de las mismas características que en Notre Dame, pero una diferencia abismal en cuanto al volumen. El edificio estaba bien conservado, la cubierta tenía apenas 7 años después de la última restauración. Y este fue el resultado después de esta noche tan trágica. Toda la cubierta de madera se prendió fuego, se perdió, y este era el momento oportuno para haber hecho una pequeña intervención de emergencias para estabilizar este edificio. Este edificio es propiedad de la Iglesia Católica, que es el que tendría que habernos pedido actuar, pero que a veces tiene sus propios intereses, y en un edificio que no está declarado bien de interés cultural, que es la máxima protección del Estado español para el patrimonio, pues nosotros no podíamos intervenir. Entonces, por no hacer esta pequeña acción de 3-4 días para estabilizar este edificio, al cabo de un mes, después de muchas lluvias y nevadas, pues parte ya los que quedaba de la torre se vino abajo, puso en riesgo vidas, cerró la vía de acceso al pueblo y, como ven, la torre cayó en una de estas bóvedas que quedaron desprotegidas tras el incendio, y no solo eso, en la caída afectó a este muro y este perfil que ven corresponde a un retablo que también se lo llevó por delante. Es decir, por no haber hecho una pequeña intervención, la situación se complicó, los costes de la restauración se dispararon y, sobre todo, lo que es importante, la gente de este pueblo, esos 26 habitantes, iniciaron un verdadero calvario, porque todos estos textos que salgo en la comunicación son de la prensa. Ellos tenían claro que si perdían la iglesia, así lo señalaban, perdían el pueblo. Era un elemento de unión para todos ellos, y es un elemento que en su desgracia les volvió a unir, a pesar de la oposición que tenían del propietario de la Iglesia Católica, cuyo único interés era desmontar los retablos más interesantes para llevárselos a la ciudad más importante, Burgos, para el Museo del Retablo que tienen allá. A lo que los habitantes del pueblo se negaron en redondo, en especial los ancianos, y pidieron su salida. Es decir, es uno de estos casos donde el patrimonio ha sido usado como rehén. ¿Qué quiero que quede claro de esta historia? Que cuando un desastre afecta al patrimonio, no acaba la historia ahí, empieza, porque tenemos una serie de efectos secundarios que pueden agravar muchísimo el panorama en el que nos enfrentamos. Entonces, vamos a hacernos una pregunta, porque cuando hay grandes catástrofes, a veces la gente dice, pero es importante atender el patrimonio. Pues evidentemente, Verónica lo ha señalado muy bien, un desastre tiene sus prioridades. Y la primera, todos estamos de acuerdo, es la vida de las personas y su bienestar. Pero después vienen muchas otras cosas, y en esas otras cosas tiene que estar el patrimonio. Porque tras una catástrofe vemos cómo los hitos individuales son importantes. La gente tras una catástrofe, por ejemplo aquí en España, tras una inundación, suelen señalar siempre, no nos queda nada, ni siquiera los recuerdos. Por lo tanto, estos hitos colectivos que representan el patrimonio también son importantes, y numerosas organizaciones han puesto el acento sobre ello.
la pérdida del patrimonio cultural tiene un impacto psicológico brutal sobre las poblaciones y por eso mismo la recuperación del patrimonio tras un desastre también tiene una acción catártica sobre estas mismas poblaciones. Por eso vemos que es más importante de lo que parece. Y ahora que en Europa estamos viviendo una guerra y que el otro día tuvimos una reunión con colegas ucranianos para ver si se les podía ayudar de alguna manera, y es una de las peores situaciones a las que nos podemos enfrentar y en la que vemos que se ha intentado hacer lo posible por salvar este patrimonio y esperemos que esto se resuelva pronto, lo que queda claro es que no podemos esperar a que llegue el desastre para actuar, no podemos confiar en la improvisación. Hay todo un trabajo previo a hacer de prevención y de preparación antes de que el acontecimiento catastrófico tenga lugar, porque si no perderemos mucho más. Llegados a este punto, voy a hacer una pregunta que volveré a hacer más adelante. Tenemos que preguntarnos si habrá algún desastre que afecte a nuestro patrimonio. Pues la respuesta es clara, sí, pero la pregunta verdaderamente importante es si estamos preparados para responder, porque la planificación, y dentro de la planificación la prevención, es la única solución lógica para la protección de nuestros recursos culturales. ¿Qué amenazas pueden afectar al patrimonio cultural? Pues ya hemos visto que una catástrofe grande como un huracán, un terremoto, etcétera, que puede afectar a todo un espacio territorial, a una ciudad, y también desastres que pueden afectar a un único edificio. Pero, y quiero señalarlo bien, a veces la gente no tiene en cuenta que las propias acciones que se llevan a cabo para detener una emergencia pueden afectar al patrimonio. En la imagen lo que están viendo es un grabado en piedra, un grabado de más de 4.000 años de antigüedad, que se salvó de las llamas de un incendio forestal, pero estas marcas que ven en la superficie son precisamente las que produjeron las maquinarias utilizadas para la extinción del incendio. O recientemente lo hemos visto en medio de esta pandemia, como todos los países se esforzaban en operaciones de desinfección, que luego se han visto que no eran tan efectivas como parecían, y donde también han afectado a nuestros edificios patrimoniales con estas soluciones químicas que veremos sus efectos a medio y largo plazo. Por eso es tan importante esta coordinación que mis predecesoras en esta sesión han señalado. Tenemos que ser capaces de trabajar conjuntamente los de Protección Civil y los técnicos de patrimonio. Y es Protección Civil como ese órgano coordinador de la emergencia y que sabe las pautas y las prioridades en las que debemos ser capaces de meternos. Unos apuntes muy rápidos. Voy a ir rápido porque ya lo ha señalado Bárbara. El marco de Sendai marca un hito por la inclusión de la cultura en general y el patrimonio cultural para esta reducción de riesgos que debemos ser capaces de hacer, pero al mismo tiempo también señalar que la UNESCO sigue poniendo el acento entre esta brecha que sigue existiendo entre protección civil y patrimonio cultural y que tenemos que resolver de una vez por todas. En Europa, aprovechando que el 2018 fue el Año Europeo de la Cultura, en el Foro Europeo de Protección Civil se hizo unas reuniones que yo creo que marcan unas pautas muy interesantes del camino a seguir. Por un lado, para la protección del patrimonio cultural se necesita una preparación adecuada, coordinación y desarrollar capacidades específicas. Es importantísimo extraer lecciones de catástrofes anteriores para evaluar riesgos, definir protocolos y establecer medidas de recuperación. Y aquí todos tenemos que hacer los deberes. Por un lado, la evaluación de riesgos y las medidas preventivas deben ser introducidas en la gestión y planificación del patrimonio cultural por parte de las instituciones que se encargan de la conservación del mismo y de los técnicos que trabajamos en ello. Pero Protección Civil
también debe profundizar en el análisis, recopilando datos y evaluando los riesgos en el patrimonio cultural para saber sus necesidades. Y algo que no nos cansamos de decir, perdonad, que me llegan unos ruidos rarísimos. Insisto, tenemos que ser capaces de reforzar la coordinación. Es muy importante la coordinación para poder resolver estos temas. Y por último, una de las recomendaciones que se extrajeron de este foro europeo es que se deben crear unidades dedicadas a la protección del patrimonio cultural de las consecuencias de los desastres, que es un poco la experiencia que traigo aquí desde España. Porque el problema que tenemos en el patrimonio cuando hay un desastre es que en general hay un desconocimiento de lo que está pasando por falta de visión y de datos. Existe esa idea errónea de que nunca pasa nada o cuando pase ha pasado mucho tiempo. Luego vemos que la normativa de la edificación no es aplicable a los inmuebles de patrimonio en la mayoría de los casos. Insistir en esta falta de vinculación del patrimonio cultural en la normativa y procedimientos para la protección civil. En España existía esta laguna y hemos conseguido que a base de presionar desde distintos campos se esté empezando a incluir. La inclusión de la protección del patrimonio frente a desastres en la normativa y en la legislación es importantísima. Y luego, pues normalmente el patrimonio cultural, cuando se ve afectado por esto, a menos que sea una catástrofe de grandes dimensiones, solo tiene interés y muy poco en los medios de comunicación local. Pero las consecuencias de todo esto son claras. Pérdidas y daños directos e indirectos sobre el patrimonio y muchas veces también operacionales, es decir, mientras se intenta solventar una emergencia por esta falta de coordinación. Muy rápidamente voy a repetir algunas cosas de Bárbara. Cuando los conceptos son novedosos, viene bien repetirlos para interiorizarlos. Tenemos que saber aplicar en el campo del patrimonio las estrategias desarrolladas en el ámbito de la protección civil en cuanto a la reducción de riesgos de desastres y a la gestión de riesgos de desastres, que pasa por prever, prevenir, planificar. Si hay sistemas de alerta temprana, mejor que mejor, para luego intervenir, es decir, tener capacidad de respuestas y poder recuperar, como ha dicho Bárbara, siendo más resilientes. Voy a repetir algunos términos que ha utilizado ella, como el riesgo, es decir, algo que está latente, que puede ocurrir, pero que no ha ocurrido. Podemos identificar sus causas y, por lo tanto, disminuir o eliminar sus consecuencias. Esto es lo importante. La prevención siempre es lo mejor, que no ocurra o que seamos capaces de minimizar. El riesgo es esta relación entre amenaza y vulnerabilidad. Evidentemente, frente a la potencia de un ciclón, las construcciones de menor calidad o en peor estado de conservación serán más vulnerables. Y el riesgo es esta relación entre amenaza y vulnerabilidad. Frente a un incendio, no me va a responder igual un elemento de piedra que un elemento de madera que puede desaparecer totalmente. Y las cosas no son tan sencillas. La relación entre amenaza y vulnerabilidad también hay otros aspectos. En la amenaza tenemos que tener en cuenta la exposición, es decir, la frecuencia y la intensidad. Y en la vulnerabilidad, como ya he dicho, los materiales y su estado de conservación. ¿Por qué? Porque frente a una amenaza de inundación tendremos que tener en cuenta el nivel de esta crecida. No es lo mismo que me suba 10 centímetros que 1 metro. La duración del episodio no me va a hacer igual de daño si me dura unas horas o 3 días. El número de episodios, evidentemente, si tengo uno de vez en cuando o 3 al año, también tengo que valorarlo, y la torrencialidad del mismo. Y yo puedo tener esta amenaza frente a un muro de adobe o un muro de sillar, pero si el muro de adobe está bien conservado, a lo mejor me resiste más que un muro de sillares en mal estado de conservación. ¿Y cómo se expresa el riesgo? Pues es esta relación entre la amenaza más la vulnerabilidad y al que de restar la capacidad de respuesta. ¿Qué quiero decir con esto?
que si yo tengo un incendio en una ciudad importante, como pongamos el ejemplo de Madrid, la capacidad de respuesta es más alta porque allí hay varios parques de bomberos. Si ese mismo incendio lo tengo en una iglesia maravillosa, en un pueblo perdido en las montañas donde no hay cuerpos de bomberos o tardan en llegar 40 minutos, pues la situación también se complica. Y un desastre, pues ya no estamos en la fase de riesgo, que era algo latente. El desastre es algo visible que ya ocurrió. Podemos medir sus consecuencias e intervenir cuando ya ha ocurrido, sobre todo cuando no hemos tenido en cuenta en hacer los deberes y en prevenirlos. Y Bárbara lo ha dicho, los desastres son riesgos no gestionados. Y lo que hay que tener en cuenta, yo también me he traído el lema este porque me gusta mucho, es que los desastres no son naturales, ya que si pensamos que son naturales, damos la impresión de que son inevitables y que no podemos hacer nada para prevenirlos o mitigar sus impactos. Y yo aquí quiero insistir en la prevención, preparación y luego tener capacidad de respuesta. Así que volvemos a nuestra pregunta. ¿Tenemos que preguntarnos si habrá algo que nos afecta al patrimonio? No, la pregunta es si estamos preparados para responder, porque es evidente que aquí no nos queda ni encomendarnos a la Virgen, porque seguramente la Virgen también tenga que ser rescatada, al menos su imagen. Entonces, ya un poco rápidamente, porque no me quiero alargar, decir que nosotros hemos apostado desde Castilla y León por tener una unidad de gestión de riesgos y emergencias en patrimonio cultural creada específicamente para actuar en todo tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque así tenemos un grupo de técnicos que pueden formar son interlocutores válidos frente a todos los servicios de emergencia y podemos desarrollar un trabajo importante dentro de la prevención y la mitigación, la preparación, el análisis y la evaluación y, como no, la respuesta. Nosotros fuimos creados en 2016, somos una unidad bastante joven, pero tenemos claro que tenemos que trabajar en varios aspectos y que una emergencia ya declarada puede tener también varios aspectos, como una preemergencia, es decir, cuando tienes una alerta temprana, una emergencia propiamente dicha y luego también una posemergencia. Nuestra unidad se integra dentro de las estructuras de protección civil a través del comité asesor que se activa cuando hay una emergencia. La última en Castilla y León fue por culpa de la pandemia y ahí estábamos a través del comité asesor. Nosotros cuando nos llega una alerta temprana, un aviso de emergencia, lo que hacemos es activar nuestro gabinete de crisis. Somos de la Consejería de Cultura y lo constituimos los técnicos de la Consejería de Cultura para valorar la situación, alertar a aquellos técnicos que pensamos que pueden desarrollar bien ese trabajo, pueden ser 20, y luego activar los que son realmente necesarios. Igual luego activamos 10 para dar una respuesta adecuada. Y aquí, bueno, pues ven más al detalle cuál es el plan, y la mayoría de los planes de emergencia que hay en España siguen un poco esta estructura, con un director de un plan, un comité asesor donde están representados todas las consejerías, la de Cultura también, y en constante coordinación con el Centro de Coordinación Operativo y también desarrollando todas las acciones a partir del puesto de mando con un grupo de intervención donde también podríamos estar nosotros en algunas ocasiones, y el soporte logístico y el grupo de apoyo técnico. Pero para prevenir, preparar y prever es muy importante tener la base de datos del patrimonio cultural de nuestra zona georreferenciado y compartido con aquellos que nos pueden ayudar, en nuestro caso, Guardia Civil y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Unidad de Emergencias, un cuerpo del Ejército que actúa en caso de emergencias, y todos aquellos que nos puede ayudar. Porque muy rápidamente les pongo un ejemplo en la ciudad de Segovia, una ciudad patrimonio mundial,
para que vean cómo se puede aplicar. Aquí tienen un poco nuestra base de la representación gráfica de nuestra base de datos, en azul los elementos de máxima protección y en rojo los que también son importantes, forman parte del inventario del patrimonio, pero no tienen esta máxima protección. Si lo aplicamos al plano de Segovia, veremos que tenemos algunos elementos en el río y esto es muy interesante precisamente para esas labores de prevención y preparación cuando lo cruzamos con los mapas de riesgos que en este caso los genera Protección Civil. Aquí tienen un plano de la ciudad en una situación normal con el río y cuál es la situación de riesgo en función de los ARGIS para 10, 100 y 500 años. Como ven, el río crece bastante y si superponemos nuestra base de datos podemos ver que algunos elementos se van a ver seriamente afectados. Todos aquellos que se han construido en el río para su aprovechamiento, como pequeños molinos, puentes o un elemento cultural de vital importancia para la ciudad, como es la fábrica de moneda. Si la situación se complica, esta base de datos también nos refleja en todo momento cuál sería la situación de todo ese patrimonio. A partir de ahí, esta base de datos, esta georreferenciación nos puede servir, que es un trabajo que tenemos que desarrollar todavía en nuestra comunidad, pero aquí les presento la idea, la priorización de los elementos importantes. ¿Por qué? Porque en una situación de emergencia es evidente que no podemos atender todo, por lo tanto tendremos que tenerlo priorizado. Aquí ven ustedes la catedral, igual les sorprende que tenga una prioridad 2 y no 1. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Segovia hay 3 elementos claves que después de valorar todo desde el punto de vista económico, la importancia histórico-artística, social, devocional, etcétera, se han seleccionado 3 elementos. El acueducto de la ciudad, que es el que ha dado lugar a su declaración como patrimonio mundial, la Virgen de la Fuencisla, en el monasterio de la Fuencisla, que es el máximo elemento representativo para los segovianos, para los habitantes de esta ciudad, y el Alcázar de Segovia, que es el segundo monumento más visitado en España y, por lo tanto, un recurso económico de primer orden. Estas bases de datos y este tipo de trabajo nos permitirían, en caso de desastres, empezar a analizar la situación y hacer como el triaje de todos los elementos patrimoniales de la ciudad, estableciendo los más afectados con un código de color rojo respecto a los de segundo orden, que serían los naranjas, o los que no estarían afectados, como son los verdes, asociando las fichas de valoración pertinentes para ver los daños y las acciones a seguir. Y evidentemente todo este tipo de elementos a través de las bases de datos del patrimonio georreferenciada nos servirían para seguir toda la operación con el posicionamiento de nuestros equipos y ver un poco la evolución de las situaciones. Esto a nivel territorial de un municipio, de una región, pero como bien hemos dicho, también tenemos instituciones como pueden ser museos, grandes iglesias, catedrales, que para prevenir los daños deberían hacer su propio plan de salvaguarda, es decir, evaluar los riesgos de su propia institución para poder solventarlos y mitigarlos. En la imagen lo que están viendo no pertenece a ningún museo de la tecnología. Es una instalación eléctrica todavía en uso en una iglesia de nuestra comunidad. Evidentemente, esto es un riesgo que a través de un plan de salvaguarda que los identifique se pueden solventar. Nuestra unidad también pone mucho énfasis en la preparación, en programas de formación con todos los implicados, tanto técnicos como técnicos de protección civil y bomberos. Llevamos a cabo también simulacros que son muy interesantes porque tanto los cursos como los simulacros sirven para que trabajemos juntos, que empecemos a conocernos y que empecemos a tener un lenguaje en común para todos.
Y como resultado de este trabajo en común, nunca me cansaré en hacer hincapié en la importancia de conocernos, trabajar conjuntamente, traigo lo que es el caso del municipio de Ponferrada, un pueblo al norte de España, en León, donde en 2016 empezamos a trabajar conjuntamente con los bomberos y, como ven, también formamos a los técnicos en cómo manipular un extintor. Parece muy fácil, todo el mundo nos dice que es muy fácil, pero cuando lo has hecho, lo has utilizado, lo has experimentado, la cosa mejora. Y también trabajamos con los bomberos para, si hay que evacuar un edificio donde nosotros no podemos entrar porque el edificio no reúne condiciones de seguridad, ellos puedan hacer esta evacuación de bienes muebles convenientemente. Bien, pues para que vean los resultados de todo este trabajo, en 2019, les recuerdo que nuestra unidad empezó a funcionar en 2016. La primera imagen que tuve yo de una situación de emergencias en patrimonio es esta fotografía, donde vemos a los bomberos apagando el incendio de un retablo con un chorro de agua. Yo al principio, cuando la vi, me llevé las manos a la cabeza como purista y restauradora, diciendo, oh, Dios mío, con agua, lo peor para la madera y la policromía del retablo. Bueno, al final uno aprende mucho y yo prefiero un retablo mojado que un retablo quemado. Pero el año pasado, desgraciadamente, en la misma zona y con el mismo equipo de bomberos, tuvimos también un percance en una iglesia, también declarada bien de interés cultural, en el retablo que ven ustedes en la imagen. Bien, este retablo se salvó gracias a la intervención de los bomberos, que puedo asegurar que fue una labor quirúrgica, porque ya no actuaron con el chorro de agua, porque con este trabajo conjunto eran conscientes, sino que, graduando la presión y nebulizando mucho el agua, consiguieron apagar este incendio. Y yo me acuerdo que Olivier, que es el jefe de bomberos que ven ustedes en la imagen, me llamó a las 8 de la mañana, Cristina, ha pasado esto. Y yo ya me puse en lo peor y dije que el retablo está mojado. Y dice, bueno, hemos utilizado poco agua, no hemos llegado a 50 litros. Y yo, ¿qué? Y me dijo él, ¿te parece mucha? Digo, creo que yo utilizaría más para ducharme. O sea, para que vean cómo fueron conscientes en todo momento que estaban ante un elemento de patrimonio y cómo debían actuar. La pieza que faltan aquí no se quemó, sino que la desmontaron ellos para evitar la propagación del incendio. Y bueno, también insistir en la importancia de la investigación y la incorporación del mundo científico a los desastres, precisamente para todo ese trabajo de prevención y de preparación. Nosotros, gracias a estos trabajos, tenemos identificados de 2.042 bienes de interés cultural que estudiamos en ese momento, 145 son los que estarían en riesgo de inundación, y además hemos sido capaces, gracias a este trabajo, de establecer la vulnerabilidad de los mismos. Y evidentemente, ya por último, también tenemos acciones de respuesta. Siempre digo que nuestra unidad, por desgracia, tiene la suerte de tener acciones reales, tanto inundaciones como en incendios en edificios, o en la recuperación de elementos como este retablo, que lo que ven no es un terremoto, es simplemente el impacto de un rayo en un edificio de ladrillo, y la onda expansiva hizo que reventase el altar, bueno, afectase al retablo mayor, pero uno lateral, como ven, lo reventó contra el suelo. Pues para que vean cómo todos los actores somos necesarios, aquí se hizo una labor de recuperación con la unidad militar de emergencias, es decir, con el ejército, llevando a cabo una coordinación y una incorporación de los equipos de emergencia con nuestros técnicos de patrimonio para una recogida sistemática, un poco en la línea de las acciones de ICROM, poniendo énfasis en la documentación para la recuperación de este conjunto. Y la buena noticia es que con esa acción ganamos tiempo y a los 6 meses ya
estaba iniciada la restauración y la recuperación de este conjunto. Y ya no me queda más que decir, sino insistir en la importancia de la prevención y sobre todo de la coordinación, porque en la protección del patrimonio cultural frente a los riesgos o situaciones de emergencia que pueden dañarlo y destruirlo, yo tengo claro que es una labor de todos que a todos nos compete. Muchas gracias por su atención.